Hola chicos y chicas, soy Darwin Reina, el director del Festival de Cine del Hospitalet de Barcelona. Hoy me encuentro con alguien de casa, un gran cineasta que ha hecho una gran película, no aptos para menores. Y tenemos a Daniel hoy aquí. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Dani. Gracias por estar con nosotros. Dani, wow, tremenda película, ¿no? ¿Te has hecho? Premios por todos lados, selecciones, ya perdí la cuenta, ¿eh? Cuéntame un poco, Dani, la historia es súper chula. ¿De dónde la has sacado? ¿Cómo la has escrito? ¿Cuánto te has demorado? Cuéntanos un proceso de la escritura del guión. La historia es una adaptación, entonces es una adaptación de un cómic de Jordi Pastó y de Giovanni Di Gregorio, que es un cómic muy cortito, que se encuentra en el libro Barcelona Noir, de la editorial Norma, de Norma Mix. Entonces, bueno, me regalaron la directora de producción del cortometraje, que es una de mis mejores amigas, me regaló por mi cumpleaños este libro, porque a mí me gusta mucho el cine negro, el género negro, ¿no? y ambientadas en mi ciudad y así. Entonces, bueno, pues leyendo las historias, en parte también buscando inspiración para cosas, me encuentro con esta historia que digo, ostras, vale, esto se puede trasladar muy bien al lenguaje cinematográfico, ¿no? Y entonces, nada, me pongo en contacto, encontré primero a Jordi Pastó, que es el dibujante de la historia, y le contacté y le dije, pues esto, mira, soy director, le enseñé algún proyecto anterior que había hecho para que conociera mi trabajo también. Y le dije, mira, he leído esto y me ha gustado mucho y me gustaría rodarlo. Y sí, y desde el principio, pues a Jordi le gustó mucho la idea, pero también es un fanático del cine, había hecho él mismo alguna vez, había rodado cosas. Habló con Giovanni, que es el otro autor, y sí, desde el principio me dieron libertad total. O sea, ellos sí que me pidieron esto, ¿no? Pues queremos ir siguiendo el proceso, pero haz lo que quieras. Wow. Y sí, y así fue. Y bueno, algún día pasaron por el rodaje y así, pero sí, tuve que cambiar algunas cosas de la historia para hacerlo más factible, porque por ejemplo en el cómic el protagonista es un bebé que va en pañales y con un biberón en la mano. Entonces, claro, pues hubo que subir la edad de los protagonistas, que ya cogimos niños de 5 años, 5 o 6. Bueno, hubo esto, algunos pequeños cambios, ¿no? Junté personajes porque en el cómic había más, entonces pues reduzirlos a menos personajes. Bueno, cambiar cosillas, pero la verdad es que creo que me mantuve bastante fiel a lo que es porque era muy divertido y conecté mucho con ese humor negro y con Wow, Dani, cómo retrata la ciudad y todo esto. ajá. ¿Cómo es la adaptación? ¿Es fácil adaptar lo que adaptaste a un guión? Cuéntanos un poco, es interesante eso. En este caso, sí, por varios motivos, ¿eh? El primero es este, que creo que ya el material de base ya era muy sólido y era muy adaptable. Y ya digo, todos los cambios que hice fueron un poco por necesidad, no hubo muchos criterios narrativos, algunos sí, el clímax cambió un poquito, tal vez, pero en general fue esto, vale, no puedo contar con un bebé, pues le subo la edad, junto personajes, porque rodar con niños es muy complicado, pues si son 4 en vez de 6, mejor. Pero en general me mantuve bastante fiel. Claro, normalmente una adaptación, cuando vemos una película que es una adaptación, claro, y sí que tal vez se trata de reducir 400 páginas de una novela a 120 de un guión. Entonces, ahí sí que es mucho más complicado porque tienes que limpiar mucho más. Pero yo en mi caso, sí que le di un poquito más de estructura de 3 actos, digamos. Tal vez el cómic eran más los gags de lo que iba ocurriendo y sí que intenté como cohesionarlo todo, pero ya está. O sea, yo creo que el que lea el cómic va a deciros, o sea, si alguien ha visto el corto y lee el cómic dirá, vale, es esto, ¿no? Lo verá bastante bien. Guay, guay. Dani, ¿qué tal? A ver, tu peli es bastante cinematográfica, ¿no? Está muy bien rodada, sin duda.
¿Cómo fue la preproducción, esa preparación? ¿Habéis hecho storyboards, Mm, el listado de planos? Y tú cuéntanos un pelín, ¿cuánto tiempo también esa mm. dedicación en la pre? Le dedicamos, yo creo que bastante tiempo. Rodamos Mm, en septiembre, hace ya 2 años. ujú, Y, y le dedicamos todo el verano. ujú. Por la parte Guay. de storyboard, por suerte, fue bastante sencillo esta vez porque al adaptar un cómic y al estar tan Ujú. implicado Jordi, el dibujante, pues el mismo Wow. Jordi se ofreció a hacer el storyboard. O sea que Wow. eso fue fabuloso. Guay. El cartel también lo hizo él, el póster del corto. O sea que en ese sentido estupendo. Eh, y sí que lo que pensamos mucho fue esto, ¿no? Cómo convertir en cinematográfico algo que está en una página. O sea, todo lo que son, Ujú, sobre todo en el tema del sonido, que evidentemente cuando lees no hay un sonido, ¿no? Pues cómo ujú, tiene que sonar esta voz, la música, los efectos de sonido, hay efectos de sonido a lo largo de todo el corto. Solo hay un momento en que rompo con eso y desaparece la voz en off y desaparece la música y de ujú. pronto te das cuenta de que estás allí en un parque con unos niños, ¿no? Que ha dejado de ser cine negro por un momento. Entonces, sobre todo fue pensar esto, ¿no? Cómo convertir una viñeta a planos, ¿no? Hay un par de escenas que hay que son la imaginación del protagonista, en fondo negro, que rodamos en plató. Ujú, Eh, que esto en el cómic no está, por ejemplo, son viñetas, pero no hay un cambio de look, no hay un cambio de estilo, ¿no? ujú, Entonces aquí sí que queríamos como decir, vale, ¿qué es el cine negro? ¿No? ¿Cómo explotamos el cine negro? Pues cine negro es un tipo de música, un tipo de tono en la voz, ¿no? Esta oscuridad, este mm. contraste muy marcado de luces y sombras. Entonces sí que nos centramos mucho en esto, en la preproducción. Eh, Ujú. y, Muy y en mentalizarnos que íbamos a rodar en medio del Raval y con niños de 5 años. eso. Que esto Eso, era ya voy por ahí, ¿eh? Ya voy por ahí para lo del Sí, ¿no? Raval, sí, cómo lo has conseguido? Dani, ¿habéis hecho ensayos? Porque este chiquillo es muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien la nominación que se le dio a él, en realidad, lo volví a ver Sí, sí, antes de verla. sí. Sí, ¿Cómo lo habéis hecho el casting? bueno, hicimos un casting de niños en el que básicamente bueno, la chica que me ayudaba con el casting, más que nada les planteaba unas situaciones para ver cómo reaccionaban con las emociones, ¿no? Pues ahora te ha tocado un premio y estás muy contento, tal. Y a ver si clavan esto. Porque la gran suerte que teníamos, digamos, es como el corto en realidad es mudo, porque todo es voz en off y hay mucho trabajo de sonido de postproducción, realmente no había texto y lo que nos interesaba era que clavaran una expresión, que clavaran un movimiento um, y desde el mismo set les podíamos ir orientando un poco. Um, Ujú, pero, o sea, ensayos no hubo, ujú, pero sí que ya desde casting vimos un poco por dónde iba. Con el protagonista sí que quedé algún día, pero muy, ujú. muy, muy, muy tranquilo. Y entonces en set sí que teníamos una coach, sobre todo para que entre plano y plano, ¿no? Si yo tenía que estar pendiente de cámara y así, pues que pudiera estar con ellos y que ya les fuera metiendo un poco en la actitud que tenían que tener eh, en ese plano en concreto, sobre todo si tenía que ser complicado, ¿no? Pues al principio, por ejemplo, que él está muy triste porque se le ha roto un muñeco, Ujú. pues claro, pues teníamos que llegar ahí a un niño que era muy terremoto y que todo el rato estaba corriendo y moviéndose y esto. Entonces, eh, realmente nos dábamos un poco ese tiempo Ujú. hicimos un plan de rodaje que fuera más o menos relajado para poder darnos tiempo a trabajar bien con los niños y esto, ¿no? Y con la cámara grabando, pues irles llevando a la emoción que nos interesaba. Guay, vamos a la producción, a días de rodajes. ¿Cuántos días de rodajes, Dani? ¿Qué fue lo más
difícil durante el rodaje que tú creas aparte del Raval? Cuéntanos cómo has conseguido grabar en el Raval. Bueno, evidentemente fue la parte más difícil, el Raval. Concretamente la Rambla del Raval. Rodamos 3 días, que pueden parecer bastantes porque el corto no es especialmente largo, son 6 minutos, pero es esto, teniendo en cuenta, primera, que no rodábamos con actores, que rodábamos niños, y eso, primero, nos lleva más tiempo, hay que dedicarle más tiempo, y segundo, que los niños ya por ley no pueden estar más de 6 horas en set. Por tanto, era una cuestión de, bueno, pues hacemos jornadas más reducidas y aparte lo dividimos en 3 según la localización, ¿no? Hicimos un día en plató para esas 2 escenas que son más mentales, de fondo negro y así, y 2 días en el Raval. Uno en la Rambla del Raval y otro en lo que es el parque y esa parte al principio. Y sí, el día más duro fue el de la Rambla del Raval, porque, porque había una mezcla de turismo y fauna del Raval. O sea, gente que estuvo todo el día mirando, ¿no? O sea, que veías que estaban buscando la ocasión para robar, básicamente. Yo he vivido ahí, sí, lo sé. Y con alguno incluso tuvimos problemas, ¿no? De pronto pasa alguien que va bebido o lo que sea y se viene a gritarte, y esto te asusta a los niños, y a intentar a un sitio, a un ambiente que no controlábamos, ¿no? Y entonces dentro de ese descontrol, pues intentar controlarlo todo lo posible, ¿no? Y estar muy, muy atentos, o sea, todo el material en un carpa, intentan evitar pues esto, robos y de todo, porque vimos de todo, la policía arriba y abajo todo el rato, o sea, fue... Pero a mí me sorprendió, porque ¿sí? Es verdad que yo igual soy inocente, pero yo era de los que dicen, ¿no? El Raval está mucho mejor que hace unos años. Y yo pensaba esto, y en realidad, ostras, es que cada media hora estábamos viendo algo. Sí, ¿no? O sea que, sí. Wow, y aparte esto, y aparte turistas, porque claro, necesitamos la estatua del gato de Fernando Botero. Gato. Correcto. Y claro, despejar eso, porque sí, ¿no? era complicado. ¿no? Y lo teníamos iluminado, entonces teníamos que echar a los turistas, colocar a los niños, que el niño estaba con el patinete por ahí, vale, íbamos a buscar al niño. Cuando llegamos, ¿no? Una loca de esas nos intenta tirar el espejo que estábamos rebotando la luz del sol, y vale, pues ir a echar a esta señora. Cuando la hemos echado, los niños se han cansado de esperar y se han ido. Vuelve a haber turistas en la estatua. Y era como, no lo conseguimos. Es hacer un plano muy sencillo, pero no lo conseguimos. O sea que sí, fue guerrero. Wow. Dani, ¿tú trabajaste con algún director de fotografía? Porque está muy bien, ¿eh? Todo está muy bien preparado. Cuéntanos un poco cómo se trabaja con un director de fotografía. Sí, él fue Iván Petroselli, que es un chico que estudió conmigo ya hace años. Cuando yo estudié la ECIP, estudié dirección y él estudió dirección de fotografía. Entonces es de mi promoción. Y bueno, fue interesante eso porque eran 2 looks diferentes, ¿no? El de esa parte de plató, con luces muy duras que sí que podíamos controlar, digamos, que sí que era luz pura y dura. Y luego cuando estábamos en exterior, que no íbamos con luces, íbamos con material para o rebotar la luz del sol o taparla, ¿no? O telas negras o espejos o pores. No íbamos con un generador y enchufábamos. Entonces fue interesante esto, ¿no? En plató fue genial, son unos planos que a mí me encantan, pero todo era controlable, y en cambio en la parte exterior un poco lo interesante era esto, ¿no? Ir los días previos con el director de fotografía y decir, vale, el sol a esta hora del día está aquí. ¿Qué plano nos conviene hacer a esta hora? Y a partir de aquí, pues montar todo el plan de rodaje para que no pareciera, ¿no? Que el sol del plano que hacíamos a las 11 tenía que ser parecido al que hacíamos a las 5 de la tarde.
Y entonces, pues esto, ¿no? Y mirar bien el orden de los planos para poder manipular esa luz y que al final fuera creíble. O sea que fue muy interesante. También es verdad que cuando ruedas en exterioridad, lo siguiente que piensas es, vale, el siguiente rodaje, todo en interior, que pueda enchufar, que pueda iluminar Ajá. normal y ya está. Pero bueno, como experiencia está muy bien, Ujú. ¿no? Los Sí, sí. niños, Raval y luz natural. Vale. Sí, ¿Qué sí, no, no, más, muy no? guay, ¿eh? Además, el Raval le da, Faltaban perros. sí, el Solo Raval le falta. da mucho juego a tu película, ¿eh? Mm, Le da mucha vida a esto. Dani, sí, vamos la verdad es que sí. a la post. Ujú, ¿Cómo la edición? ¿Cómo la habéis trabajado? ¿Cuánto habéis tardado? ¿Estabas tú ujú, codo con el editor o lo editaste tú? Cuéntanos un poco cómo es ese ujú. proceso. Sí, fue también, creo que fue un proceso más largo también de lo habitual para lo que es el corto, pero creo que tenía que serlo. Es esto, creo que es un Ujú, corto muy de montaje, ujú, muy de esto, ¿no? Como decía, pues tal vez rodábamos un plano que duraba 2 minutos en el que íbamos dirigiendo a uno de los niños para que nos pusiera una expresión concreta. Y luego en montaje teníamos que encontrar los 5 segundos de ahí que dijéramos, vale, esto, ¿no? Esta es la ujú, mirada que quiero, esta es la emoción que quiero. ujú, Em, Esto para empezar. Yo siempre dejo que mi equipo em, haga lo que haría, digamos, haga ujú, el montador, haga su versión. Y entonces sí que quedamos y comentamos y a partir de ahí vamos cambiando. Pues esto más así, esto ujú, más así. Pero ujú, sí que siempre agradezco un poco que me sorprendan y que digan, ostras, pues esto no lo había pensado así, pero me funciona, ¿no? ujú, Y al final, como director, si hay algo que, que tú no habías pensado así y no te gusta, pues siempre puedes decir, oye, no, cambia esto, ¿no? Pero yo agradezco ujú, que si de 5 cambios que ha hecho el montador con los que yo no contaba, hay uno que me gusta y quiero que se quede, ya vale la pena, ¿no? Porque yo nunca habría ujú, pensado en eso. Y los otros 4, pues da igual, pues volvemos a mi versión, ¿no? ujú, Entonces, una vez estuvo montado, eh, claro, faltaba sobre todo la música, que tiene mucho peso, eh, y la voz en off. Que la voz en off sí que es verdad que con Uriol Rafel, que es el que pone la voz, ya habíamos hecho una versión previa para que el montador pudiera ir siguiendo un poco su ritmo Vale. al montar, pero entonces volvimos a grabarla como para acabar de ajustar cosas, que, que creo que es otra parte, es otro de los méritos del corto, la voz de Uriol. Creo que Sin la duda. actuación de Uriol está Ajá. genial. Y con la música, pues fue lo mismo, fue con el montaje hecho y con algunas referencias que le pasé a Mateu, que es el compositor, a Ujú, Mateu Peramiquel. Mira, además me acuerdo, le pasé de Taxi Driver, ujú, con el saxofón muy suave y así, ujú, de Bert Herrmann, y de Sin City, alguna de Sin City, que también era así muy ujú, jazz y esto, ¿no? Y le dije, mira, de este estilo, que es muy cine negro, muy con esa melancolía y con el ujú, saxo y así. Y le pasé el montaje y le dije, bueno, pues a ver qué puedes hacer. Y, y entonces él componía al ordenador, digamos, y esto, ¿no? Y me decía qué tal me parecía la melodía, acabamos de ajustar, pues, oye, pues cuando aparece esto, busquemos un tema más propio para esto, pero la verdad es que muy fácil, porque Mateo hace muchos musicales, le gusta es un mucho el crack. jazz, o sea, Ajá. fue genial. Y entonces, una vez estaba compuesto esto digitalmente, sí que fuimos a estudio con un cuarteto de jazz, que era él estaba al piano, y 3 músicos más, un contrabajo, un saxofón y un Ujú, batería. Y fue muy chula la experiencia de estar en un estudio que además yo les dije, oye, yo no voy a decir nada, yo vengo aquí a disfrutar y dirige ujú, Mateo. Y fue muy chulo esto, ¿no? Como estaban ellos con Mateo, en el corto puesto, eh, y cada uno con su partitura y yendo tocando
y en otros momentos incluso improvisando, ¿no? Que Mateu siempre me decía, el jazz es un estilo muy libre, ¿eh? Yo te envío esto, pero luego esto, si el saxo quiere hacer alguna filigrana, que la haga. Y yo, sí, sí, lo que tú veas. Y, y fue muy chulo esto, ¿no? Ver cómo se grababa y todo en estudio con un cuarteto de jazz fue muy chulo. Y creo que es otro de los pluses, sin duda, de del tu corto, ¿no? peli, sí. Creo que todo lo que es el sonido del corto, creo wow, que lo hace subir mucho y que quedó muy chulo. Y esto es lo que para mí es cine, ¿no? Esto es lo que, Ujú, esto es lo que una obra literaria no puede tener, ¿no? ujú, Y creo correcto. que construimos mucho desde el sonido y es una de las partes que estoy muy contento. Luego con Gabriel Cohen, lo que hacía el diseño de sonido, pues esto, ¿no? Con música y con voz, ya hechas, dijimos, vale, y a partir de aquí, ¿qué más? ¿No? Y hay muchos efectos de sonido que están Ajá. puestos ahí escondidos que si te paras a escuchar, es que no hay 5 segundos que no haya algo y es muy chulo. Bueno, ideas, ¿no? Que nos iban saliendo, ahí sí que estuvimos los dos juntos sentados y, vaya, ¿qué podríamos poner? Va, pues pongamos un lobo aullando, como si estuviera a lo lejos. Y aquí, ¿qué? Pues aquí podríamos poner una ambulancia. Bueno, va, pues aquí. Ajá. Y eso fue muy creativo. Estuvo muy bien. Súper. Sí. Dani, cuéntanos, cuando ya has tenido el máster, ¿no? Final, ¿cómo lo decides tú? ¿Esto es algo más intuitivo tuyo o pides feedback y consejos de cineastas o de amigos? ¿Cómo decides Mm, tú lo que vemos ahora para el festival? ¿Cómo lo has decidido? mm, pues soy yo. Sí que, a ver, con el montador, con Fran, sí Ujú, que él, aparte de montar, sí que creo que es el único que siempre, luego en cada fase, se lo voy enseñando y lo voy diciendo, oye, ¿qué te parece? ¿No? Esto ujú, con la música ya hecha, con el sonido, ¿qué te parece? Pero sí que es verdad que tiro mucho de intuición. Y digo, mira, o sea, realmente esto, ¿eh? Tal vez Fran si me ujú, dice, uy, pues esto no lo acabo de ver, pues le doy alguna otra vuelta, pero en general es aquello, si a mí me gusta, eh, ujú. Bueno, cuento con que guste al resto de gente. Si no les gusta, pues oye, pues a mí sí, ¿no? Al final ujú, correcto. eh, tiro mucho de esto. Si a mí me funciona el ritmo, me funciona que todo esté cohesionado, pues adelante. No soy mucho de pedir. Ujú, Um, en otras bueno, fases sí, ¿eh? En guión o todo esto ajá. sí que busco opiniones, pero luego con el producto ya acabado, esto tiro mucho de que a mí me guste el ritmo que lleva y todo esto y ya está. Bueno, se nota, ¿eh? Porque todos estos festivales y todo lo que has ganado, pues tu Mm. intuición está muy bien, Dani. Escucha, Pero esperemos. dime, ¿qué crees en el cine, en hacer una peli? ¿Qué es lo más difícil de las tres fases que tenemos? La Mm. preproducción, la producción o la postproducción. Todo es difícil y complicado, pero ¿cuál es la que requiere meter todo esa zona ahí? ¿Tú qué crees? Mm, ostras, buena pregunta esta, ¿eh? A ver, partamos de la base de lo que dices, ¿eh? Todas las fases son muy complicadas Todas. y agotan Ujú, mucho. Evidentemente, pues, físicamente, el rodaje es lo que te deja más exhausto. Pero mira, yo te voy a decir que creo que yo pondría la preproducción como el momento más duro. Y es una fase que disfruto mucho, ¿eh? Pero también es la fase donde te pueden salir imprevistos, los imprevistos más duros, digamos, ¿no? ujú, En un rodaje, ujú, digamos que al caos lo tienes que abrazar y tienes que jugar con él, ¿no? Es esto, estamos en medio del rabal, vale, pues vamos a jugar con eso. ujú. Y la pospo en ese sentido es muy tranquila, en el sentido de, como decía un profe mío en la escuela, una vez estás en postproducción ya solo puede mejorar. Es decir, con el material que tienes que hacerlo lo mejor posible. Y ya está. Y Correcto. no hay otra. Y en cambio en la preproducción sí que es un momento de que te pueden tumbar cosas, que pueden pasar Ujú, cosas que realmente no controlas,
mira, en este rodaje, por ejemplo, nos llovió. O sea, de los 3 días de rodaje íbamos a rodar 3 días seguidos y los 2 primeros días tuvimos que pasarlo a la semana siguiente pero cayó además tormenta. Lo pasamos a la semana siguiente y claro, eso implicó que varia gente del equipo que se había reservado unas fechas a la semana siguiente ya no podía porque ya tenía otros compromisos. Pues claro, pues eso significa en una semana volver a construir medio equipo cero. O no sé, en este caso no pasó. Sí que pasó. Que, por ejemplo, uno de los niños, unas semanas antes, me escribió la madre diciendo que al final no iban a poder. Pues lo mismo, ¿no? Si rodábamos en septiembre, pues ponte en pleno agosto, con todo el mundo de vacaciones, a intentar hacer un nuevo casting para encontrar al niño que tiene que reemplazar al otro. O sea, yo creo que la preproducción es ese momento en que todo se puede desmontar, ¿no? En que puede estar algo que te anule el rodaje. Y es la parte como más de tensión, ¿no? Y cuando acaba el rodaje dices, ya está. Pero sí. Y ya partiendo de la base de lo primero de todo, que es levantar el proyecto. O sea, que alguien apueste por él y reunir el equipo y todo esto. O sea, que sí, yo como duro yo te diría la preproducción. Que a veces dedicas tiempo y acaba ocurriendo algo que hace que se caiga el castillo de naipes que habías ido construyendo y tengas que volver a empezar de cero. Y eso cansa. Pero lo conseguimos. Sí, sí, tío. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí es muy, muy importante. Daniel, bueno, ya sabemos que tu peli es súper buena, está muy bien hecha. ¿Qué aprendiste que harías diferente en este rodaje, qué harías diferente para tu siguiente, alguna enseñanza o fue todo, ¿qué crees? Mira, algo de cara a postproducción también te diré. Que como te he dicho, la postproducción fue muy larga, más de lo que debería ser para un proyecto así. Y hubo un momento en el que yo prioricé terminar ya, ¿no? Y es como, no, el color se tiene que tener en 2 semanas, la corrección de color, porque quiero llegar a esta fecha. Y al final ves que no vale la pena, porque a esa fecha llegó mal hecho y tuvimos que volver atrás meses después de decir, oye, realmente no nos gusta cómo está hecho esto, pues volvamos atrás y volvamos a empezar. Pero, o sea, yo creo que un poco el aprendizaje es que si no tienes un productor arriba que te exige, que evidentemente esto también pasa, date el tiempo que necesites o sea, haz las cosas bien, ¿no? Y a veces, ahora soy profesor en escuelas de cine y a veces es esto, ¿no? Ves un alumno que tiene que rodar en una semana y le faltan cosas básicas. Y evidentemente tal vez la escuela no puede cambiar las fechas, pero sí, o sea, a veces lo que ves es que tienen que llegar y tal vez lo que necesitarían es decir, oye, vamos a pasar esto a dentro de un mes o vamos a darnos más tiempo o lo mismo con la postproducción, ¿no? O sea, haz algo de lo que puedas estar orgulloso, que no se te meta en la cabeza de tengo que hacerlo ya. Y creo que con este rodaje un poco, con este proyecto, uno de los aprendizajes podría ser este, ¿no? Que hubo muchas fases de decir, es que esto tengo que acabarlo ya, porque ya llevo mucho tiempo y porque tal. Y en realidad, oye, dale tiempo, ¿no? A que sea la película que tú quieres que sea. Porque una vez esté acabado, pues ya está. Ahora se ha quedado para dentro de 50 años, seguirá siendo lo mismo. En cambio, si lo acabas mal solo por el ansia de es que quiero verlo ya terminado, a la larga te vas a arrepentir, ¿no? Y vas a decir, va, que habrían sido 2 meses más, ¿no? Tienes razón, O sea, tienes razón. Eso nos pasa a sí, nosotros, sí. Sí, y con los guiones ocurre también. Llevas meses y meses dándole vueltas a una trama y estás escribiendo y al final dices, ya está, terminado.
no está terminado. Simplemente tú estás harto de que llevas meses y meses y meses dándole al coco con eso, ¿no? Pero un poco el aprendizaje es este de decir, dale tiempo, ¿no? A que la peli camine por sí sola. Dani, me voy a poner un pelín técnico. Ya que hablaste del color, el color, ¿cómo lo habéis trabajado y con qué cámara habéis grabado y qué habéis hecho? ¿En RAW, en Vlog? ¿Cómo fue el tema? Cuéntanos un pelín eso. Sí, rodamos en RAW con una Red Dragon, creo que fue. Y nada, la corrección de color es que pasaron tres coloristas por ahí. Por eso digo que se alargó tanto. Porque empezó una, pero lo tuvo tal vez tranquilamente un par de meses y no hizo apenas nada porque por compromisos profesionales no le puede dedicar tiempo, pero claro, llegó un momento que dije, pues, no, o sea, que no pasa nada a nivel personal, pero cambiemos, porque ni tú lo harás a gusto esto, ¿no? Lo acabarás haciendo con prisas para sacártelo de encima. Entonces, dámelo y busca otro. Lo hizo otro, fue esta versión que, bueno, que ya había algo más, no estaba mal, pero digamos que no era todo lo que queríamos fuera. Y el propio director de foto, Iván, acabó retocándolo al final. Pero esto, ¿no? Pero fue un proceso muy largo que a veces es exasperante, que lo tienes que comprender perfectamente, porque al final es esto, es gente con compromisos que trabaja de esto y que le dedican a tu tiempo sus horas libres. Y es eso, ¿no? Y a veces cuesta el decir, oye, no nos estamos haciendo un favor mutuo, ¿no? Si tú no me puedes dedicar tiempo, no me digas que sí, porque te gusta el proyecto y por lo que sea, pero tú no lo harás a gusto y yo estaré esperando y no avanzaremos. Entonces, a veces esto, ¿no? El aprender a decir que no y ya está. Pero mira, eso también fue un aprendizaje y creo que es importante también. Eso, sigue. No, que esto cada vez es un proceso de maduración también, ¿no? A veces a mis alumnos se lo digo, ¿no? El no decir que sí porque soy amigo tuyo. Porque a veces soy amigo tuyo, te digo que sí porque me sabe mal decirte que no, pero realmente no puedo hacerlo, ¿no? Así es. Y esto es importante. Tú en el color que les diste, ¿algún palette, imágenes de lo que querías para tu corto? ¿Cómo fue eso? Al colorista. Y también yo siempre trabajo con referencias, que es la forma más fácil, ¿no? De decir, oye, quiero esto, o quiero una mezcla entre esto y esto, y ya está. Y entonces ahí sí que fue esto, ¿no? Para las escenas de plató hablamos de Sin City, en cuanto a blanco y negro, pero algunos colores que estén muy marcados. Y luego para lo demás sí que hablamos de saturarlo todo bastante, que los colores fueran más vivos. Eso, ¿no? Como venimos de un cómic y realmente el estilo es muy cómic, es algo muy exagerado, pues buscarle un poquito ese look muy marcado, ¿no? Los colores muy subidos, que ya estaban de por sí en el vestuario, ¿no? De cada niño va de un color muy vivo, ¿no? Y bueno, pues resaltar esos colores del vestuario, del ambiente, ¿no? Del Raval, de una ciudad que tiene mucho color, ¿no? Y fue por ahí. Guay. Dani, sí, la escena de estas mujeres, que aquí las veo, es buenísima esa escena. Sí. Sí, bueno, no contaremos, hay que venir a verla, está muy bien hecho este corto. Dani, mi última pregunta, tú eres de Barcelona, nos veremos en Barcelona, en el Hospitalet ahora en septiembre, ¿no? Ahí sí, tanto. Sí, no me lo pierdo. No ya nos tengo perdemos. Ganas, que claro, sí, ya hemos ido... sea esto, hay que hacerlo ya, ¿sabes? Ya abren en Europa, ya podrán venir los de América, los de Japón, ¿sabes? La India, bueno, ya veremos la India cómo está, ¿no? Pero sí, hay que hacerlo ya, a ver si nos vacunamos todos, ¿no? Dani, un gran abrazo, muy buen trabajo, enhorabuena por tu... Muchísimas gracias. Nos vemos en Hospitalet en breves. Nos vemos en Hospitalet. Un abrazo, Dani. Muchas gracias.